bienvenidos a quienique.com. Hoy nuestra invitada es una colega, una periodista conocida, reconocida, valiente, es presentadora de noticias del canal Caracol y hace muchísimos programas también en la radio. Ahí también la escuchamos. Es Vanessa de la Torre y ahora también es escritora. Ya publicó su primer libro. Bienvenida, Vanessa, gracias por estar con nosotros. Me da muchísimo gusto y es un honor, de verdad, para mí, pues hablar contigo y además estar en Quienique. Tan linda, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar sobre el primer libro de Vanessa de la Torre. Es Historias de amor en campos de guerra. Es un nombre muy sugestivo. Les quiero contar que es un libro que se lee en una sentada. Me llegó el libro, me senté, lo leí. Hasta esta mañana estaba terminando las últimas páginas, desayunando, corriendo. Y de verdad es un libro que lo atrapa. Para aquellos periodistas que hemos vivido todas estas historias, verlas narradas de una manera tan linda es impresionante. ¿Qué fue lo más difícil de todo lo que recorrió en estas 6 entrevistas, de estas 6 historias? Pues yo creo que en lo personal, tal vez organizar el tiempo, ¿no? Porque yo tengo radio, televisión, yo además escribo para El País de Cali, pero además tengo familia, tengo esposo, tengo amigos, me gusta ir al cine, tomar vino, cocinar. Entonces, obviamente, sacar el tiempo para escribir pues es muy complicado porque es tiempo que uno le quita a su familia. Entonces, sentarse un sábado, yo no sabía lo que era un sábado a las 3 de la tarde libre durante muchos años, durante 3 años que me demoré escribiendo. Entonces, el tiempo, digamos, para mí fue muy, muy complicado y ganarme la confianza de esta gente. Porque tú, ¿a son de qué le vas a abrir el corazón a alguien que no conoces y le vas a contar la historia de tu vida? En el caso, por ejemplo, de Miriam Rodríguez y Carlos Pizarro, que guardaste durante 30 años, sí, ¿no? Y a una periodista, como, ¿por qué? Si no te conoce, no somos amigas. O sea, nadie de las personas que hay ahí yo conocía antes de hacerles la propuesta del libro. Entonces, esto de ganarse la confianza, sobre todo en asuntos del corazón, porque tú hablas de tu opinión política si quieres, pero contar tu historia de amor, eso sí, fue difícil. Pero, por ejemplo, historias como la de Alejandra y Ramiro, que son 2 guerrilleros, claramente han asesinado, han puesto explosivos, le han ocasionado mucho dolor a muchas familias. ¿Cómo es enfrentarse a un par de personajes de esos que después hacen su propia reconciliación? Pero yo creo que es difícil. A mí me ha tocado entrevistar guerrilleros y la gente me pregunta que qué siento. Porque yo no hago en ningún momento juicios de valor. Digamos, mi interés en el libro nunca es decir si lo que hicieron es correcto o no es correcto, o si habían podido o no cambiar su destino o tomar una decisión distinta cuando eran niños y cuando entraron, en el caso de Alejandra y Ramiro, a las FARC, que los dos eran muy chiquiticos, tenían 13 años. Sí. Entonces yo no en ningún momento cuando estaba con ellos, estaba haciendo juicios de valor, sino simplemente tratando de entender sus historias. ¿Por qué entraste a las FARC? ¿Cuántos años tenías? ¿Qué pasó antes de que te ocurriera esto? ¿Cómo fue tu familia? ¿Qué pasó con tu mamá? ¿Qué pasó con tu abuelo? También, digamos, era como tratar de comprender qué es lo que ocurre dentro de las entrañas de un país como Colombia para que tantos niños, miles de niños, terminen empuñando fusiles y metidos en una guerra. Y una vez ya, digamos, me cuentan todas estas historias, yo, independientemente de si lo comprendo o no lo comprendo, o si lo respeto o no, lo único que quiero es contarlo. Yo no estoy sintiendo nada, yo simplemente estoy contando lo que ahí está ocurriendo. Y en algún momento, por ejemplo, a ella sí le pregunté, le dije, pero hacer tantos explosivos, ¿en algún momento usted se dio cuenta de las consecuencias que eso tenía? Y ella me dice, no, porque estábamos prácticamente adoctrinados, no conocíamos nada distinto. Es que cuando tú coges un niño a los 11 años y lo metes en una guerrilla, sí, y lo metes en lo profundo de una guerra tan violenta y tan cruel y tan degradante, no tienen ninguna otra opción. Esos niños nunca hicieron algo distinto a matar y estar preparados para morir. Entonces es distinto si tú, a la edad tuya o a la mía o a nuestros 20 o 30, cuando vimos una vida distinta y unas posibilidades distintas, tomamos esa decisión. Pero en el caso de estos niños, es que no tuvieron otra opción. Digamos, la vida los fue llevando hasta allá y como nunca vieron nada diferente, son hijos de maltrato, sí, son niños de abusos, son niños de unas carencias de educación muy grandes en sus familias, donde su mamá es una señora que dejó entrar a las FARC toda la vida a la casa porque nunca tuvo juicio de valor para saber si lo que estaba haciendo estaba correcto o no. Hay algo que subyace después de leer las 6 historias y es como una pregunta que sé que usted se hace, es ¿el amor subsiste, el amor sobrevive a la guerra o no? El amor sobrevive a todo, Daisy.
Y si uno ve, digamos que para publicar este libro, yo me dediqué durante mucho tiempo a leer especialmente historias de la guerra en Colombia y en otros países del mundo, la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, hay un libro de Francesca Palzi, que es una periodista italiana, que se llama Un amor en Auschwitz, que cuenta cómo una pareja que se encuentra, de judíos, que se encuentran en Auschwitz, no sobreviven finalmente al campo de concentración, y ahí pues me tiré el final del libro, pero logran sobrevivir a la vida cotidiana porque se enamoran. Entonces la pasión del amor los rescata, y a ellos les ocurre. El doctor Zhivago, por ejemplo, que también cuenta toda esta revolución rusa en torno a una poderosísima historia de amor. A mí lo que me lleva el libro a concluir es que verdaderamente el ser humano tiene unos sentimientos, pues los 7 pecados capitales, ¿no? Y tiene unos sentimientos muy fuertes, el espíritu de supervivencia. Pero el amor está por encima de todo. Pero el amor termina estando por encima de todo. El amor de un hombre y una mujer como pareja, o de una mujer por sus hijos, o de un hombre por sus hijos también, pero ese amor fuerte que te rompe el corazón, pero que te lo reconstruye todos los días, que te inspira, que te lleva a amar, es muy fuerte, es de verdad muy fuerte. Y quienes hemos amado lo sabemos, y quienes han logrado sobrevivir a los dolores de la guerra, motivados por la pasión del corazón, hoy en día pueden mirar su futuro con mucha más esperanza porque se salvaron por amor. Salen de la guerra motivados por el amor, por estar con alguien. Claro, hay una frase que me impacta mucho de ese magistral prólogo de Jorge Franco, que es porque realmente es lo que a mí me gusta de un prólogo, es directo a la yugular, como digo yo, corto, concreto y poético, mira, a pesar del dolor. El día que Jorge Franco me mandó el prólogo, yo lloré lo que no había llorado en todo el tiempo escribiendo el libro. Yo no podía creer lo que Jorge estaba diciendo, yo no podía creer que hubiera entendido de esa manera eso las es lo historias. Que pasa. Y ahí dice uno, claro, por eso es que es Jorge Franco. Jorge Franco. Y la frase que dice, el amor que se cruza en la vida de los personajes lo ha dotado de una humanidad que parecía haber sido devorada por la violencia. Por la violencia, se los iba a tragar la manigua, se los estaba tragando la guerra, se los estaba tragando la violencia, los coge el amor y así, los salva. Coge a Alejandra y Ramiro, un par de niños metidos en lo profundo de la guerra, y los salva, y los pone a un lado, y hoy en día pueden tener una vida y una familia, los salva. A Sandra, que llegó a ser una niña de una crueldad atroz, de una inhumanidad absoluta, la salva el hecho de haberse enamorado de un chico. Dice, ya no puedo seguir aquí, no quiero estar más en esta guerra, yo lo que quiero es amanecer con usted todos los días. Y se vuela por estar con él. Y a todos los va salvando. Miriam Pizarro, Miriam Rodríguez, pues Miriam termina metida en el M-19. Sin darse cuenta. Enamoradísima de Carlos Pizarro. Y al final, bueno, su vida cambió por completo. Ella más bien se condenó en vez de salvarse, pero bueno, fue finalmente una persecución también de una ideología en una época donde las ideologías eran distintas. Ella no es la última pareja, realmente la última pareja creo que se llama Laura, pero sí uno después de leer esto entiende que el amor de su vida, conociendo a María José, yo la conozco. Miriam. Laura, y luego está Elida Molina, sí, porque él tiene un romance muy intenso con una niña caleña que se llama Elida. Cuando está de candidato. Cuando está de candidato, sí. Y la conoce en Cali, y Elida queda embarazada, y de ahí tienen un niño precioso que se llama Carlos. Claro, porque entonces, es que... Pero digamos la de la conversación de 12 años o 15 años. No, es toda la vida intensa de Carlos. Bueno, Miriam. Eso ya la historia, digamos, es un poco más conocida. Fabiola y Libardo. Uy, no, lo de Fabiola y Libardo es tremendo, porque Fabiola es una mujer que le entregan en un momento, Fabiola conoce a Libardo cuando tiene 14 años, y le entregan los restos de su marido hace 30 años, después del holocausto del Palacio de Justicia, y le dicen, aquí están los restos de su esposo, y Fabiola llora 30 años. Y va y le hace cama de flores todo el día. 30 años, sí. En la tumba del marido, 30 años. Y 3 décadas después la llaman de la fiscalía y le dicen, no, mira, me da pena contigo, pero es que aquí no está tu marido, sino algunos de tus victimarios, de los victimarios de tu marido, 2 guerrilleros que hicieron parte de la toma al Palacio de Justicia. Imagínate esta pobre mujer, pero entonces por ahí derecho uno cuenta un montón de cosas, estás contando el dolor de una mujer, el amor de una mujer, pero también la incapacidad de un Estado para investigar qué fue lo que pasó con la toma del Palacio de Justicia, y también la capacidad de una investigación como la Fiscalía de decirte a ti, esto es lo que ocurrió o no ocurrió 30 años después, se demoraron 30 años. Entonces, a mí, ¿sabes qué me llama un montón del libro la atención? Lo que decías al comienzo, que se lee muy fácil, sí. Pero que además tiene un montón de información. Que tiene detalles, lo de la calza de oro me sorprendió, que
quiero que se lo cuente al público, qué fue lo que pasó con la calza de oro en los restos que ella recibe, que son finalmente los de su esposo. Que era una muelita, no era una muela, ¿no? Sí, era una muelita. Ella le entregan, digamos, cuando finalmente le entregan los restos de su marido, ella en este profundo dolor que tiene 3 décadas, ella saca una muela, un molar, una muela, y se lo guarda y le pregunta al señor de medicina legal, ¿yo me puedo quedar con este molar? Y el señor le dice, no, pues y lo guarda en quédese. la billetera. Y anda con él en la billetera, ella dice, es como mi amuleto, entonces un poco como a ella le volvió la vida después de tanta tragedia y tanto dolor, y logra con ese molar, pues un talismán de su suerte y de su vida. Alejandra y Ramiro, entiendo que ella hoy en día vende comestibles por allá en la costa, ¿es ella misma? Yo no son conozco, el de Alejandra Ramiro son cambiados, Sí, por obvias sí, razones. sí. Yo no sé dónde viven, yo sé lo que hacen porque ella me los contó, pero digamos Claro. esa fue la única historia a la que ellos no me permitieron acceder a su vida ¿Es íntima. riesgoso o no? Porque para ellos es muy riesgoso, yo no tengo ni idea dónde viven, yo no sé, yo ahí digamos cuento lo que ellos me dijeron y lo que oficialmente pude saber de ellos y lo que averigüé. No sé si viven en el Caribe o si viven en el sur, no sé dónde viven. Mis encuentros con ellos fueron aquí en Bogotá, vinieron muchas veces y fueron muy generosos y vinieron y me contaron su historia y estuve con ella, sobre todo muchísimo hablando, pero también por un asunto de seguridad lo entendí de entrada cuando ella me dijo, yo no quiero ni siquiera que tú sepas dónde vivo. Si no hay fotos. Me parece perfecto. Básicamente son historias narradas a partir de la mujer, ¿por qué? Porque yo soy mujer y yo sé cómo aman las mujeres. Los hombres pues también, pero no lo vivo directamente, no sé qué es lo que sienten ni qué es lo que los motiva, ni más allá de ser, ¿no?, como una pareja y una receptiva de ese amor que ellos tienen. El poder de una mujer cuando ama es realmente arrasador, Sí. es tremendo, es muy fuerte, no tiene límites, no tiene barreras, para destruir y para construir. En mi caso, para construir. Me quedé con eso, me quedé con el ímpetu, con la potencia que hay de una mujer cuando es capaz de amar y decir, ¿sabe qué? A mí, como le dice Alejandra Ramiro, mire, me da pena, pero es que no cabe un helicóptero en el cielo, nos van a matar sí o sí, vámonos, yo quiero ser mamá, yo me quiero ir. Sí. Y es Eso es muy duro. impresionante. La historia de Arelis, yo pues les cuento, y le cuento a Vanessa que yo nunca la había oído. Arely Senao. Arelis Henao, y yo pues obviamente a mí me gusta ambientar lo que hago como buena periodista. ¿Ya oíste, señor prohibido? Claro, y me puse a oír la música y sentía después de leerla la fuerza de esta mujer que me pareció encantadora. No. ¿Cómo es ella? Ella es fabulosa, Arely Senao. Y es tiene una mujer, historia muy dolorosa. de su historia infancia. tremenda. Arelis era De una pobreza. mujer de pobreza, una mujer destinada a ser una niña más en las filas de grupos armados ilegales en Colombia. La mamá una valiente. Ese ¿no? era su destino. La mamá una valiente, el papá la acompañó en su música, la guió un poco, pero el papá nunca pudo comprenderla muy bien. Entonces ella termina teniendo una relación al final con el papá en el que él no entendió como el amor de ella por su, marido. Ni lo de ser una cantante popular de verdad. Porque además Arely rompe esquemas. Arely se mete a los lugares donde la música popular de mujeres pues era prohibida. Hoy en día todas vamos a bares y cantinas, pero hace 30 años no necesariamente. Arelis logró que su música se oyera en bares, en cantinas de pueblo, se metió a todos los festivales, logró finalmente pues cantar con Vicente Fernández, pero era una niña a la que le estaban pasando todas las tragedias por Y encima. con la mexicana. Con Ana Gabriel. Eso leí Ella también. cantó con Ana Gabriel aquí en Bogotá cuando ya le habían diagnosticado un cáncer atroz. Arelis es divina, de lentejuelas, fabulosa, con una risa generosísima, es una mujer absolutamente encantadora. Yo llegué a ella por coincidencia porque fue a mi programa de radio de la mañana en aquel entonces a patrocinar su nuevo disco. Y empecé a hablar con ella, pues una mujer tan impresionante y tan encantadora que dije, aquí hay una historia y quiero hablar más con ella. Y fue muy generosa contándomela y la verdad que Arelis es un lujo. Yo hoy en día oigo a Arelis Henao todos los días. Pues yo me pasé a escuchar a Arelis. ayer y hoy, que fue cuando ya terminé de leer el libro y quedé encantada porque refleja mucho como ese sentimiento, la forma como ella canta. Sí. Está también Sandra y Hernán. Sandra es una niña que entra a las FARC siendo una niña a los 13 años. A los 11 la violan. Entonces ella tiene un hijo producto de una violación. Es una tragedia tras tragedia lo que le ocurre a Sandra, porque además Sandra se vuelve una guerrillera raza, una guerrillera no una explosivista calificada como Alejandra, sino que Sandra era una guerrillera de combate, de cuidar secuestrados, de hacer tomas. Entonces la historia de ella me permite a mí contar qué pasó con las tomas guerrilleras en Colombia,
qué pasó con la violencia más atroz, ¿no? En algún momento de las FARC, los secuestrados, digamos, todo eso lo vivió ella. Y Sandra se enamora un día de un tipo porque se enferma mucho y se enamora tanto que dice, yo no quiero estar más acá, yo quiero estar con él. Y ella es una valiente que logra dejar la guerrilla y el tipo es más valiente todavía porque la acompaña, la cuida, la protege, la esconde, terminan en la indigencia, pidiendo limosna. Bueno, es una historia impresionante y Sandra hoy en día vive en un pueblito en el Caribe. Ah, es ella, yo estaba confundida. A ella. Pensé que era Alejandra. Alejandra No sí sé. está clandestina total. Alejandra es clandestina total, Sí, Sandra también es clandestina, pero Sandra sí tuvo la oportunidad de ver dónde vivía. Y es un nombre cambiado también. Sí, Sí, es un nombre también nombre cambiado. Y Sandra vive en unas condiciones, pues es una niña muy pobre. Y es una niña metida de 26 años, digo yo una niña. Pues Claro, es una, 26 años una niña. 26 años. A raíz y del vive con sus asesinato, hijos y con sí, su familia organizó su vida. Sí, de que esa es la Colombia que hemos vivido. Yo creo que escribir este tipo de cosas y vivir estas entrevistas implica darse cuenta de que hay una Colombia también lastimada que termina siendo eso. Carlos Lleras Restrepo escribió en Nueva Frontera cuando sobrevivió el asesino de Rodrigo Lara y decía que hace un muchacho de 17 años asesinando a un ministro de Estado. ¿Qué está haciendo mal el Estado? ¿Por qué tenemos a niños en condiciones de vulnerabilidad para entrar en la guerrilla o no? Pues yo la respuesta, digamos, no la tengo, tal vez la tengo dentro de mí, pero no es lo que quiero mostrar en el libro. Yo en el libro lo que quiero es decir, eso es lo que hay. O sea, miren lo que hay. Pero muestra un panorama muy duro con los niños. Lo de los niños es atroz, porque es que además, y las violaciones, digamos, los abusos sexuales a los niños, el derecho a amar o no amar, el tener que pedir permiso. Yo tengo que pedir permiso para poder tener un socio. Yo a qué horas puedo experimentar mi vida sexual si no tengo cómo protegerme. Son niñas que terminan teniendo 8 abortos en la infancia. En la infancia porque entran a las FARC a los 14, a los grupos, a las AUC, a todo, digamos. El tema, digamos, ahí no es qué grupo armado ilegal es peor que el otro, sino todos pasan excesos por parte del ejército también, de la fuerza pública, los miedos, ¿qué lleva a un Estado como el nuestro, que es tan rico en su campo, pero también tan miserable, a tener tantos miles de colombianos sumergidos en una guerra de ese tamaño? Y entrados de manera inocente. Bueno, y la historia con la que concluye el libro, si no estoy mal, Josephine Anderson es enamoradora del tema de la capoeira. También me fui a averiguar cómo era el baile. Yo no de la lo sabía. capoeira. Imagínate eso uno que Colombia es un porque lugar eso es español o gitano. Soy brasilero. Ah, yo pensé que eso era como español, pero yo lo vi y me pareció campeón. No, para mí eso fue un descubrimiento. Con una de la realeza. Claro, entonces ella... Cuéntales cómo es la historia. Es una historia de locos porque ella es la ahijada de la reina de Suecia. Y entonces ella, su madre se muere cuando tiene 8 años, su madre se llamaba Areta, y su madre se muere, era la mejor amiga de la reina y la reina la cría. Y como la reina la cría porque es su ahijada, pues ella crece entre palacios, con la monarquía, vacaciones, ¿no? Suiza, o sea, todos los juguetes de la monarquía nórdica. Y ella a los 20 y pico de años se viene a Colombia como parte de un intercambio que tiene la monarquía sueca con el gobierno colombiano de aquel entonces por medio de una fundación muy importante que es la Fundación Mentor. Y ella viene, y se viene acá porque además hacía documentales y trabajaba en Hollywood, era productora, y se mete como a esta cosa de la guerra y a conocer los niños y a conocer los lugares, el Catatumbo. Y en una de esas, como hacía capoeira, en Estocolmo o en Londres, no me acuerdo dónde vivía, ahí lo cuento, Nueva York tal vez, comienza a seguir el movimiento del capoeira en Colombia y termina en el Tunal y luego termina en un congreso de capoeira donde conoce a Anderson Smith, que es el hijo de un policía asesinado por Pablo Escobar. Y viene de las comunas. Viene de la comuna de Medellín, se enamoran y hoy en día viven juntos, tienen un hijo en Suecia y tienen una escuela en Estocolmo de capoeira. Entonces para mí fue un descubrimiento, ¿cómo así que capoeira en Colombia? Pero eso es brasilero, ¿qué hace acá? Sí, ¿Y cómo así que en el brasilero. Tunal? ¿Y quién hace esto? Y lo curioso es que entonces uno habla con ellos y les pregunta por Anderson y todos lo conocen, claro, Anderson lo conocemos, porque Anderson es un colombiano paisa que tiene una gran escuela de capoeira y una esposa casi monarca en Estocolmo. Bueno, ya para finalizar, yo me imagino, yo he trabajado mucho en televisión también, me imagino que esto da para hacer un dramatizado, para hacer una serie. ¿Ya le ofrecieron? Pues ahí está, digamos, el libro es de Random House. Yo lo Sí. que hice fue la investigación para poder contar y como lo digo, lo que quería era eso, que el país, los que no se han enterado de qué tamaño fue la guerra en Colombia y qué fue lo que ocurrió,
lo hagamos. En ningún momento mi intención es contar la historia de Colombia porque hay Pero unos sería historiadores lindo verlo maravillosos. dramatizado, No, pues ¿no? imagínate. Tiene tantos detalles, tantas cosas Y como además yo hago conmovedoras. televisión, yo casi que lo escribo como Sí, televisión. yo lo veía así. ¿No? Porque uno lo lee y se lo imagina, pues porque hago televisión y porque además recorrí los lugares recónditos donde todo esto ocurrió. Entonces, pues imagínate, me encantaría verlo en algo, porque yo lo que quiero es como que entre más se vea y más se sepa qué es lo que ha ocurrido en mi país, pues mejor. Porque más allá de la lectura del libro, hay que leer a Colombia. Hay que leer y a Vanessa Colombia. nos invita a eso. Muchísimas gracias, Vanessa. Daisy, fue un el gusto es placer. mío, qué dicha Muy que estés linda. aquí. No, muchas De verdad, gracias. gracias. Espero verlo pronto traducido a varios idiomas y que el mundo comprenda que de verdad Colombia es un país que ha sufrido mucho, pero que el amor todo lo puede. A ustedes muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en una próxima oportunidad. Quienique.com, el placer de saber, ver y oír más. Hasta la próxima.